Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, buenas tardes, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a dar inicio al estudio número 4, empezando en el capítulo número 5 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1. Ahí empezamos con el estudio número 4. Dice así la palabra del Señor. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo les había mandado la carta. En el estudio anterior, el estudio número 3, habíamos estado leyendo acerca de cómo Pablo les estaba amonestando, ¿verdad? Porque había esas divisiones allá y se envanecían y peleaban unos contra otros. Unos decían soy de Pablo, de Apolos. Había esas divisiones. Entonces Pablo se dio cuenta que ahí estaban mal, en esa iglesia. Había muchos religiosos que llegaban ahí. Y aparte de eso, no obedecían la palabra. Y muchos, dice que Pablo se dio cuenta, había sido notificado por otros hermanos, de que ahí vivían muy mal. Y Pablo les manda esta carta diciéndoles, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Oiga, dice, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. O sea, hay de fornicación a fornicación. Y Pablo les menciona que la fornicación que había ahí en la iglesia de Corinto, dice que era algo tan horrible, tan detestable, que ni aún se oía que hubiera eso entre los gentiles. Dice tanto, o sea, era tan grande el asunto, que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, había un hombre de ahí que tenía de amante a la mujer de su padre, o sea, a su madrastra. Y les dijo Pablo estas cosas, dice, y ustedes están envanecidos. Oiga, ¿qué es? Están envanecidos. Están vacíos, están vanos, se creen la gran cosa, pero son puras imitaciones, no son reales, no son originales. Por eso les dice, ustedes están envanecidos, están vacíos, están huecos. Y les dice, porque si ustedes no estuvieran vacíos, si no estuvieran envanecidos, no permitieran eso. Hubieran actuado aquí lo que les menciona, lo que vieran. Si no fueran envanecidos, hubieran actuado de esta forma. Dice, no deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Oiga, aquí vemos cómo Pablo se dio cuenta de esa persona y les dijo, y ustedes en lugar de haberse lamentado, dice, y que fuera quitado de medio de ustedes el que cometió tal acción, o sea que lo expulsaran, dice, están envanecidos. Y les dice, yo como ausente en cuerpo, o sea, no estoy con ustedes, pero en el espíritu ahí estoy. Dice, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Oiga, Pablo dice que ya he juzgado. Pues no, pues que Jesús dijo que no deberías de juzgar para que no fuéramos juzgados. Bueno, aquí es donde podemos ver que entre cristianos
sí podemos juzgarnos entre cristianos, no al mundo. Al mundo lo va a juzgar Dios en el juicio final. Pero entre cristianos, nosotros debemos de juzgarnos para edificación. Dice que los más fuertes debemos de sobrellevar las cargas de los débiles. ¿Cómo vas a ver a un hermano que está débil? Pues lo estás juzgando. Al mirarlo, cómo actúa, cómo habla, lo que hace, pero es cristiano y ama a Dios. Entonces te das cuenta que algo le falta. ¿Y qué vas a hacer? Lo vas a ayudar a que siga adelante, perfeccionándose. Un ejemplo lo vemos bien claro cuando Priscila y Aquila se encontraron con Apolos. Apolos dice que era un hombre, era griego, no era ni judío. Dice que era de familia griega y madre judía. Dice que este Apolos andaba predicando lo que era el bautismo de Juan. Andaba predicando de Jesús. Y cuando lo oyeron Priscila y Aquila, vieron que le faltaba. O sea, ¿qué estaban haciendo? Juzgándolo. Juzgándolo, que estaba bien lo que estaba hablando, pero todavía le faltaba. ¿Y qué hicieron? Lo llamaron después de que terminó, no lo avergonzaron, sino que después de que terminó les enseñó aparte. Y le dijeron, y él se gozó, no se enojó, no se indignó. Se gozó. Y como él les dijo que iba a ir a otra ciudad, dice que ellos mismos le dieron cartas para que llegara allá y buscara a unos hermanos y lo apoyaran. Y así lo hizo. Y fue de grande bendición. Eso es el juzgar entre nosotros, los cristianos. A mí me da gusto si un hermano cristiano espiritual se goza, va creciendo o es bendecido grandemente. Pero los cristianos carnales, esos no se gozan, esos te tienen envidia. Y lo digo porque en mi caso, a mí me envidia mucha gente. ¿Por qué? Por la bendición que Dios derrama en nosotros, en nuestra familia, en todos. Nos ha bendecido grandemente, pero es Dios. No porque uno lo anda buscando, ni porque yo vivo de las iglesias, o vivo sacando dinero, viviendo de los diezmos. Yo no vivo de eso. Yo vivo de lo que Dios nos bendice. Y al contrario, ayudo al necesitado. Gasto para ir a predicar el evangelio. No vivo, como decía Pablo, para no ser carga a la iglesia. Pablo trabajaba él mismo. Y Pablo menciona en una carta donde dice que cada uno que trabaje, que el que no trabaje, que no coma, dice. Que cada uno trabaje con sus propias manos para tener, para bendecir a otros. Y eso es lo que debemos de hacer. Y eso no es juzgar, sino, o sea, juzgar para edificar. Y Pablo les dijo, como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y luego les dice lo que deben de hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pablo estaba diciendo que se reunieran todos en el mismo poder del Señor Jesucristo. Dice, y con mi espíritu y con el poder del Señor Jesucristo, dice, el tal, esa persona, entréguenselo a Satanás para destrucción de la carne. Oiga, qué tremendo. Pablo estaba diciendo, entréguenselo a Satanás. Viene a mi mente, una ocasión escuché a una mujer allá en cerca de Atoyac, una mujer de Oaxaca, que andaba, o anda todavía, yo creo, ella y el marido, según evangelistas los dos, y predicando en las iglesias, viviendo de la gente. Yo lo conocí porque ahí conocí a un pastor, ahí en un lugar, lo conocí y llegaba y lo visitaba y luego me pedía que predicara y lo hacía, pero no por dinero. Entonces, una ocasión llegó esa mujer y ese hombre
y estaba yo ahí cuando ellos llegaron. Yo llegué a visitarlo, llegué en la noche a visitar al hermano, y en la mañana, ahí me hospedé, de hecho ahí siempre me hospedaba, y en la mañana la hermana preparó el desayuno, estábamos desayunando, cuando vemos así mero enfrente de la calle, pasa ese hombre con su mujer, y se para la puerta, y ya el hermano le dice, pásale varón, y ya pasaron. Dice, no, dice, sigan comiendo, dice, vamos a entrar al templo. Dice, está bueno, ahorita nos vemos, dijo el pastor, y seguimos desayunando. Y ya me dijo el pastor, dice, oh, hermano, dice, pues yo no sabía que usted iba a estar aquí, que iba a venir, dice, invité al hermano para que predicara, dice, aquí. Le dije, no, no se preocupe, hermano, le dije, yo no vengo aquí a predicar, le dije. Si predico es por hacerle el favor, porque usted me invita a que predique, le dije, pero yo no ando buscando iglesias para predicar. No, está bien, le dije. Total que luego enseguida llegamos, empezó el culto, la alabanza, y ya que terminó la alabanza, el hermano, el pastor, Cacalutla se llama el pueblo. Luego el pastor estaba al frente porque él dirigía la alabanza, muy bueno por cierto para dirigir la alabanza. Y ya cuando terminó de la alabanza, dijo, bueno hermanos, ahora le vamos a dar lugar a nuestro hermano, al evangelista fulano de tal, que nos visita desde Oaxaca. Y ya le dice, pásele hermano. Entonces levanta el hermano y dice, no hermano, dice, no voy a predicar, yo voy a predicar mi esposa. Y antes de eso yo ya le había dicho al hermano que Dios no acepta ninguna mujer que esté al frente de pastora o de predicadora en la iglesia, en el púlpito. Ya se lo había dicho. Entonces yo cuando miro a esa persona que pasó al frente, yo no le dije nada, ¿no? Simplemente yo me quedé, saqué mi Biblia y dije, a ver qué cosa va a enseñar esta mujer. Y todo lo que empezó a hablar y todo lo que estuvo haciendo, yo lo fui escribiendo para ver. Puras estupideces estaba hablando. Y una de ellas, por eso nunca se me olvida, una de ellas es que mencionó, les decía a todos allá, oh, que ustedes deben de ser espirituales, son unos hermanos chuleta. Chuleta quiere decir carne, que son carnales. Dice, ok, ya van a ser como el hermano Saulo, que le entregó a Satanás a un miembro de su iglesia. Entonces, como diciendo que Pablo estaba mal porque había entregado a Satanás a este hombre, basado en esta lectura que estamos teniendo. A eso se refirió esta mujer. Dice, ok, van a ser como el hermano Saulo. El hermano Saulo, Pablo, dice que arrojó a uno de los miembros a Satanás. Así hacen ustedes, por eso no viene la gente. Y ya ahí fue donde dije, no, le dije al pastor, y jamás volví yo, le dije, jamás vuelvo yo aquí con ustedes. ¿Por qué? Dice la escritura, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Yo al pastor ya le había dicho, de hecho una vez Dios me dio un mensaje para predicarles ahí, que yo ni sabía cómo vivían, cómo era su plan de enseñanza y todo. Y recuerdo en la predicación, la guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente hasta el presente. Así se llama la predicación, se la recomiendo. Tarda pasadito de 1 hora. Y ahí fue precisamente ahí donde Dios les habló de que no aceptaba ninguna mujer predicadora, pastora, al frente del púlpito. Y me acuerdo porque al siguiente día, lunes, llevé a Toyac, llevé mi camioneta porque tenía un corto. Y él me llevó y allá me preguntó él de la predicación. Me dijo que yo qué pensaba. Le dije, no, no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Y ya luego cuando ya le había dicho que estaba mal. Y luego de ahí
En otra ocasión llegué y me invitó porque iban a otra iglesia que se iba a reunir a su denominación, a su concilio. Y me dijo, vamos, pastor, dice, acompáñeme. Le dije, vamos, dice, unas horas, dice, nada más, dice, ya nos vemos en la tardecita. Y fui. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que allá era una pastora la que estaba ahí. Y la que pasó al frente a predicar era otra pastora. Y ya luego le dieron lugar a él y él engrandeciendo a las pastoras. No, yo ese día me molesté. Pero para eso ya había pasado lo de la Alondra, se llama esa mujer, la mujer del evangelista. Ya había pasado eso. Y ya le había dicho yo que estaba mal, que esa mujer, ¿cómo está diciendo que el apóstol Pablo está mal porque le arrojó a Satanás? Le expliqué, le dije, a ver, dígame, ¿usted qué piensa? ¿Qué enseñanza les está dando? No, pues sí está mal, dice, pero ya no la vuelvo a invitar. Dice, yo pensé que iba a predicar él. Eso dijo esa vez, pero cuando llego y me invita allá y vuelve otra vez con las pastoras, desde ese día ya jamás lo volví a ver. Y estamos hablando de años, ya tendrá que unos 8 años de menos. Ya tendrá como unos 8 años. Y no lo he vuelto a ver, ni me interesa. ¿Por qué? Porque si no viven conforme a la palabra de Dios, si desobedecen la palabra, no podemos estar con esa gente. No estamos de acuerdo, no concordamos. Entonces aquí Pablo les estaba diciendo a ellos, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo que Pablo estaba diciendo cuando decía arrójenselo a Satanás, entréguenselo a Satanás, era para destrucción de la carne. ¿Por qué? ¿Cómo es que se lo iban a entregar a Satanás? ¿Tendrían que invocarla a Satanás y decirle, ten, llévate este? No. Simplemente tenían, como les decía más arriba, no deberían más bien de haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. O sea, que fuera quitado de en medio de ellos. Cuando dice, entréguenselo a Satanás, quiere decir, expúlsenlo de la iglesia, que no entre al templo. Expúlsenlo de la iglesia y expúlsenlo del templo. O sea, de la iglesia quiere decir, apártense de él. Apártense de él. Y más adelantito lo vamos a ver donde lo menciona. Apártense de él y expúlsenlo de la congregación, del templo. Eso fue lo que les dijo. Eso es entregárselo a Satanás. Porque del templo para afuera, de la puerta del templo para afuera, reina Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Su reino es este mundo. Y por eso dijo, entréguenselo a Satanás, expúlsenlo de la congregación, de la iglesia, del templo. Y dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Porque cuando lo sacaran al mundo, allá el mundo lo iba a detestar, porque según era cristiano. Déjenme decirles que ese tipo de personas, los cristianos mediocres, carnales, ni viven felices en el mundo allá y ni viven felices en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no puede, como dijo el Señor, no pueden agradar a dos amos. O estarán bien con uno o estarán bien con el otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas, a las tinieblas. Entonces dice, entréguenselo a Satanás para destrucción de la carne. Allá era donde iba a sufrir y se iba a arrepentir cuando viera cómo iba a vivir en el mundo. Porque el cristiano espiritual, el que está en la iglesia, papá Dios es el que los mantiene. Él es el que tiene el compromiso con nosotros, como sus hijos. Así como nosotros tenemos compromiso con nuestros hijos cuando están pequeños, cuando recién nacen, hasta que llegan a su mayoría de edad, que ya pueden trabajar ellos. Pero mientras nosotros tenemos la responsabilidad. Y así espiritualmente hablando, también Dios tiene la responsabilidad con nosotros
cuando venimos a ser hijos de Dios. Y por eso aquí Pablo les dijo, entréguenselo a Satanás para destrucción de la carne, para que sufriera, se arrepintiera y regresara. Otro ejemplo lo vemos claro con el hijo pródigo, que agarró y se fue al mundo a gastar el dinero, la herencia que le dio el padre. Y ya allá se dio cuenta cuando sufrió que no tenía ni para comer y cuidando marranos, trabajando cuidando marranos, imagínense. Después de estar allá en el palacio con su padre. ¿Y qué hizo? Se arrepintió y fue, reconoció su pecado, su maldad y reconoció la condición que vivía y se arrepintió y fue y pidió perdón. Y es lo mismo que estaba diciendo Pablo, arrójenselo a Satanás para destrucción de su carne. Y luego les dice, miren, no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, Pablo les estaba diciendo, no es buena su jactancia. O sea, no, yo creo que ese hombre era rico, daba buenas ofrendas, porque nadie lo molestaba. Y si ustedes miran en las iglesias, cómo atienden a la gente que se cree importante, la gente rica de negocios, cómo los atienden. Y en cambio, miren a los humildes que llegan a escuchar la palabra de Dios, los tienen marginados para allá, ni caso les hacen. Y eso es en todas las religiones, todas las iglesias hacen eso. Entonces, aquí Pablo les estaba diciendo que ellos estaban haciendo eso. Se jactaban de tener a ese hombre allí como miembro de su iglesia. Y les dice, no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, un poco de levadura es como a la masa, a la harina, cuando hacen pan. Le ponen un poquito de levadura entre la masa y la leuda, o sea, la fermenta, la esponja. Y Pablo estaba diciendo aquí que un solo pecadito tan insignificante que vieran iba a echar a perder toda la masa. Y aquí les dice, no es buena su jactancia. No saben que un poco de levadura, o sea, un pecadito por más pequeño que sea. Y les dice, límpiense pues de la vieja levadura. O sea, límpiense de toda gente pecadora que no vive en obediencia a la palabra de Dios. Límpiense pues de la vieja levadura, o sea, del mundo, de esos cristianos carnales mediocres, así como ese, para que sean nueva masa, sin levadura, como son. O sea, límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura, como son. O sea, ya son masa sin levadura. Pero no permitan que llegue la levadura, límpiense, sáquenla, deséchenla, la levadura, o sea, el pecado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, nuestra Pascua, que fue Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No tenemos nosotros que sacrificarnos, estar conviviendo con ese tipo de gente. Es lo que está diciendo aquí. Límpiense de esa vieja levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él se encargó de limpiarnos con ese sacrificio. Así que celebremos la fiesta. Óigalo, cuando nos reunimos en un templo, tenemos fiesta. Es un culto de adoración, es una fiesta que le ofrecemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y dice aquí, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, Pablo estaba diciéndoles aquí que las reuniones que tuvieran en el culto, en el templo, que no aceptaran la vieja levadura, o sea, que no aceptaran esa gente cristiana, pero que todavía está en el mundo, viviendo en el mundo. Dice que no la celebraran con ese tipo de levadura. Y luego dice, ni con levadura de malicia y de maldad. Cuando dice, celebremos la fiesta no con la vieja levadura.
o sea, con las viejas tradiciones, con las viejas amistades del mundo, o sea, con el mundo, que no celebres esas fiestas, ni con la levadura de malicia y de maldad, o sea, con los cristianos mediocres, como ese hombre, que vivía en la maldad con la madrastra y lo tenían ahí como muy bueno. Dice, la fiesta celébrenla con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, celebren las reuniones con cristianos verdaderos. Con ellos celebren, gócense. Eso es lo que les estaba diciendo Pablo aquí. Y lo mismo que nos está diciendo a mí y les está diciendo a ustedes. Que celebremos nuestras fiestas con panes sin levadura. O sea, tus reuniones que celebras, que sean con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, que tu reunión sea con cristianos de verdad, no con gente del mundo o cristianos mediocres, carnales, que te traen vergüenza porque la gente va a pensar que tú eres igual que ellos. Entonces, es lo que está diciendo Pablo aquí, que esas reuniones deben de ser con panes sin levadura. Tus fiestas, si es tu cumpleaños, si festejas un aniversario, cosas que celebres, porque no es malo que lo celebres, lo malo es cómo lo celebras, ¿verdad? Por ejemplo, preguntaban de Navidad, me han preguntado muchas veces que si es malo celebrar la Navidad. Bueno, los que celebran Navidad están celebrando el nacimiento de Cristo. Y yo digo, bueno, si el mundo celebra el nacimiento de Cristo, ¿por qué nosotros no lo vamos a celebrar? Ahora, la diferencia es que ellos lo celebran con sus borracheras, con sus bailes, con toda esa basura. En cambio, nosotros como cristianos lo celebramos en reunión, en oración, meditando. Aunque no fue ese día que el mundo lo celebra, pero celebramos que un día vino a nacer para darnos el perdón de pecados y la salvación. Entonces lo podemos celebrar, pero no con esos tradiciones, pues, con esas tradiciones que celebra el mundo, sino celebrarlo, pero nosotros acá, entre nosotros y el Señor. Y Él, que escudriña los corazones, dice la Escritura, sabe cuál es la intención de nuestro espíritu. Porque si la intención de tu espíritu es hacer fiesta, invitar gente y celebrar y tomar igual que el mundo, déjame decirte que al infierno vas a ir a dar, y aunque te digas cristiano. Pero si tú celebras allá con tu familia o con hermanos que invitas, hermanos espirituales, celebras y honras al Señor, poniéndolo a Él primero como el festejado, entonces no estás haciendo nada malo. Estás glorificando a Dios. Porque tú vas a glorificar a Dios de muchas formas. Hay muchas formas como glorificar a Dios. Cuando honras a tu padre y a tu madre, estás glorificando a Dios. Cuando estás dando a un necesitado verdaderamente, dándole a un pobre, ayudando al pobre, dice la Escritura que al que al pobre da, a Jehová presta. Estás honrando a Dios. Entonces esa es la forma como nosotros debemos de obedecer, actuar, ¿verdad? Entonces nuestras fiestas deben de ser con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aún en la Navidad, que nosotros no le conocemos como Navidad, sino novedad, porque fue la novedad, algo nuevo que vino Jesús dándonos. Dice, y oigan lo que les sigue diciendo aquí. Y nos lo dice a nosotros también. Por eso les mencionaba yo que debemos de separarnos de ese tipo de gente. Dice, verso 9. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Más bien, dice, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Oiga, Pablo les dice que les habían mandado esta carta a ellos para que no
se juntaran con los fornicarios, refiriéndose al hombre que vivía con su madrastra. Que no se juntaran, dice, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Y luego les dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, con la gente del mundo, porque toda la gente del mundo, el que no es fornicario es idólatra, es borracho, es adúltero, es afeminado, es ladrón. Entonces, por eso menciona aquí, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea, no te estoy diciendo que no te juntes con los fornicarios de este mundo. Con estos tienes que juntarte para predicarles, no para celebrar fiestas con ellos, sino para predicarles. Por eso dice aquí, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. O sea, dando a entender Pablo aquí que si no quiere que nos juntemos con los fornicarios de este mundo, o con los borrachos, o con todos los que mencionó ahí, dice, pues en tal caso sería necesario sacarlos del mundo, porque el mundo está lleno de todo eso. Y si no quiere que nos juntemos con ellos, pues necesitamos salir de este mundo. Pero aquí lo aclara, miren, en el verso 11. Dice, más bien les escribí que no se junten con ninguno, que llamándose hermano, oiga, aquí lo aclara, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comas. Oiga, qué claro lo está diciendo. Dice, más bien les escribí que no se junten con ninguno, que llamándose hermanos, o sea, los que se dicen cristianos, que son hermanos, y que sean fornicarios, que sean avaros, idólatras, maldicientes, todo aquí lo que menciona. Con el tal, dice, con esos tales ni aun comas. O sea, no te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú te juntas con ellos, viene a caer tu reputación. Porque la gente que conoce a ese tipo de cristianos mediocres va a pensar que tú eres igual que ellos. Y eso, todos aquellos que vivimos la palabra lo hemos comprobado y lo hemos vivido, nos ha pasado. Entonces ahí es donde Pablo nos está diciendo que debemos nosotros de apartarnos de esa gente y celebrar nuestras fiestas con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, los cristianos sinceros y verdaderos, sin levadura, o sea, sin vivir en el pecado. Y luego dice el verso 12, óiganlo, aquí es donde habla que sí podemos juzgarnos entre nosotros mismos. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? O sea, los del mundo. ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? O sea, les está diciendo Pablo, ¿qué no juzgan ustedes a los que están dentro? Pues si no los juzgan es porque ustedes están de acuerdo con ellos. Pero ustedes deben de juzgar a los que están dentro. Y los que estén mal deben de apartarlos, entregándoselos a Satanás. Porque se dicen cristianos y no lo son. No que cualquier persona del mundo vaya a la iglesia y lo quieras correr porque es del mundo, no. Se está refiriendo a los que se llaman cristianos. Aquí lo dice bien claro. Más bien les escribí que no se junten con ninguno, que llamándose hermano, o sea, cristiano, y que sea fornicario, avaro, borracho, ladrón, maldiciente, estafador, dice, con el tal ni aun comas. Dice, ¿no juzgan ustedes a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. O sea, los del mundo, los que están fuera de la iglesia, fuera del templo, Dios los juzgará. Y luego les dice, quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Quítenlo. O sea, aquí nos sigue hablando del personaje este que habla de que vivía con la mujer de su padre, andaba con la madrastra. Entonces, esto nos ha dado una muy buena enseñanza. ¿Cuál? Que debemos de fijarnos bien dónde estamos, con quién vivimos,
¿Con quién tenemos nuestras reuniones? Y dice que debemos de juzgar entre nosotros en la iglesia. Si algo está pasando mal en la iglesia, el cristiano espiritual debe de poner un alto a eso. Y eso es lo que debemos de hacer todos. Pero desgraciadamente, como les digo, en las religiones viven ese estilo de vida y todos están perdidos. Todos. En cambio, en la iglesia del Señor somos muy pocos los que vivimos, seguimos adelante y nos esforzamos para seguir adelante. Vamos a continuar. Capítulo 6. Es otro tema. Dice: ¿osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, Pablo les estaba diciendo, ¿alguno de ustedes tiene la osadía de ir a juicio contra otro de los hermanos, entre ustedes, entre hermanos? Dice, ir a juicio delante de los injustos, o sea, ante los jueces del mundo, ante tribunales, y no delante de los santos, o sea, delante de los líderes espirituales que están en la iglesia, los santos. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Oiga, qué claro lo está diciendo Pablo aquí. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿cómo es que va a ser juzgado el mundo por nosotros? Bueno, recordemos que dice la Escritura que a nosotros Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y que reinaremos con Él 1000 años. Entonces, si vamos a ser reyes y sacerdotes, tanto los sacerdotes son espirituales para juzgar, tanto los reyes también para juzgar. Cualquier caso lo llevaban siempre a los reyes. Recordemos el caso de Jesús, cómo lo estaban juzgando ellos, pero los judíos, pero no lo podían matar porque la ley les decía no matarás. Uno de los 10 mandamientos lo dice, no matarás. Entonces ellos no podían juzgar, condenarlo lo juzgaban, pero no podían condenarlo a muerte. Por eso lo llevaron ¿ante quién? Ante el rey Herodes. Lo llevaron ante Pilato, que era el gobernador, para que lo juzgara, y no lo halló digno de muerte, y lo mandó con el rey Herodes, y tampoco lo halló digno de muerte. ¿Por qué? Porque ellos eran los que juzgaban. Entonces, por eso aquí está diciendo Pablo, dice, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? O sea, nosotros los santos, los que nos hemos convertido a Cristo, vamos a juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, dice, ¿son tan indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, ese juicio tan pequeño era de que era visible que el hombre andaba con su madrastra. Ellos tenían que juzgarlo y condenarlo, sacarlo, expulsarlo de la iglesia. Y aquí por eso Pablo les dice estas palabras. ¿Son tan indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Oiga, dice, ¿o no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A qué se está refiriendo aquí? A los ángeles se refiere a los ángeles caídos, no a los ángeles que están en la presencia de Dios, no a los ángeles que envía Dios a interceder por nosotros, a ayudar por nosotros, a defendernos. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, no a esos ángeles se está refiriendo, sino a los ángeles caídos.
los ángeles, dice, cuánto más las cosas de esta vida, o sea, las cosas de este mundo. Si pues tienen juicio contra cosas de esta vida, ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. O sea, Pablo se da cuenta que si alguna cosa habría que juzgar, dice que ponían a las personas de menor estima. ¿Qué quiere decir? O sea, que no tenían buen testimonio, nomás porque eran profesionistas o eran ricos, a ellos les ponían para que juzgaran. Y es lo que está diciéndoles aquí Pablo. Si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, o sea, porque viviendo aquí en esta vida nosotros tenemos cosas que juzgar. Y en la iglesia igualmente. Y luego dice aquí, ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. O sea, no ponen a los espirituales, ponen a los ricos, a los que se creen dueños de las iglesias. Para avergonzarlos lo digo. Pues que no hay entre ustedes sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, por eso le está diciendo Pablo, que no hay sabios ni aun uno entre ustedes para que pueda juzgar entre sus hermanos. Quiere decir que sí podemos juzgar, pero los espirituales, dice que esos todo lo ven y todo lo juzgan. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. O sea, entre hermanos se van a juicio, a los tribunales, y son cristianos. Y andan en juicio entre los tribunales, en lugar de ir ante los hermanos espirituales. Dice, y esto ante los incrédulos. O sea, tienen juicio ante los incrédulos, ante el mundo. Así que, por cierto, ya es una falta entre ustedes que tengan pleito entre ustedes mismos. O sea, como iglesia, ya es una falta, dice, que tengan pleito entre ustedes mismos como hermanos. O sea, es detestable que como hermanos cristianos haya pleito entre nosotros en la iglesia. ¿Por qué? Porque esos cristianos que provocan pleito y todo eso son cristianos carnales. Tienen envidia, celos, y como dice él, son carnales. Y Pablo dice, ¿por qué no sufren más bien el agravio? O sea, si tu hermano carnal te anda fastidiando, dice, ¿por qué no sufres más bien el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudado? Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. Había muchos ahí en la iglesia de Corinto que andaban estafando a la gente. Muchos cristianos que piden prestado y no pagan, como les he mencionado. Y muchos los llevan a tribunales para que les paguen. Y por eso dice Pablo aquí, ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren el ser defraudados? Sigue diciendo Pablo aquí, pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. Oiga, esos cristianos carnales, dice, cometen el agravio y defraudan a los hermanos espirituales. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo les estaba diciendo a los de Corinto que los injustos no iban a heredar el reino de Dios. Y te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí y a todos aquellos que lo están escuchando en este estudio. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hay muchos cristianos que son injustos, pero son cristianos carnales, cristianos que tienen nombre de que viven pero están muertos. Y estos estudios, esta palabra es para que antes de que mueran, se conviertan de sus malos caminos. Por eso Pablo le dijo que se arrojaran a Satanás, aquel hombre, para destrucción de la carne,
para que su espíritu se salvara en el día del Señor, o sea, para que se arrepintiera. Y estos estudios son para llevarte al arrepentimiento, si es que vives en ese estilo de vida. Y si no vives así, son para que te alegres y te des cuenta que estás caminando bien y te goces. Y Pablo les dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se engañen, no le hierren, no se equivoquen. Ni los fornicarios, aquí menciona todos los que no van a entrar al reino de Dios. Y empieza con los injustos. Luego dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Oiga, cuando vemos esta lista de todos los que enumera Pablo que no van a entrar al reino de Dios, no van a heredar el reino de Dios, pues nos damos cuenta que ninguno va a entrar al reino de Dios del mundo. Porque todos en el mundo así vivíamos. El que no era borracho era maldiciente, era estafador, era ladrón, era avaro, era homosexual, era todo lo que menciona aquí Pablo. Y por eso dice que todos ellos no van a heredar el reino de Dios. Así está el mundo, así está la gente religiosa. Y luego miren lo que nos dice en el verso 11. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oiga, esto eran algunos, o sea, no todos eran esto. Dice, esto eran algunos, porque algunos lo que no eran borrachos eran maldicientes, pero estábamos ahí en ese grupo. Y Pablo dice, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia de todo pecado. Ya han sido lavados. Ya han sido lavados, ya han sido justificados. Eso es lo que nos dice. La sangre de Jesucristo nos lava de todo pecado. Dice, ya han sido santificados por medio del Espíritu Santo. Cuando llega a nosotros, nos santifica. ¿Qué quiere decir? Que nos aparta del mal, nos saca del mundo para apartarnos para la gloria de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos santifica. Cuando recibimos el Espíritu Santo es cuando somos santificados. La sangre nos lava de todo pecado y el Espíritu Santo nos aparta de todo pecado. O sea, ya nos lavó y ya nos apartó. Es como la mujer cuando lava, aparta esa ropa que ya lavó y luego la plancha. Cuando la plancha, pues ya queda bien, sin arruga. Entonces así nos viene a hacer el Señor. Nos lava con su sangre y nos plancha con el poder de su Santo Espíritu para estar sin mancha y sin arruga. Y luego dice, ya han sido justificados, o sea, hallados sin culpa. Porque nosotros no tenemos la culpa de que Adán y Eva hubieran pecado y nos hubieran heredado el pecado impregnado en la carne. Por eso Jesús dijo, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Por eso todo el mundo que se le ha predicado la palabra de Dios, Jesús no va a venir a levantar a su iglesia hasta que se haya acabado de predicar el evangelio, para que ninguno tenga ninguna excusa. Y él, eso es lo que dice, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado.
¿Por qué? Porque lo tenemos herencia de Adán. Pero dice, pero ahora, porque he venido y les he hablado, no tienen excusa de su pecado. De modo que todo el mundo no tiene excusa ante Dios de su pecado. Porque el mundo vive en ese pecado. El mundo vive en toda esta lista que enumeró Pablo de los que no van a heredar el reino de Dios. Por eso dice, ya han sido justificados, hallados sin culpa. ¿Por qué? Porque Jesús es el que nos justifica. Cometimos muchos pecados, pero porque éramos esclavos del pecado. Ese pecado que nos heredó Adán. Y como esclavos, el esclavo hace lo que su amo le mande. Por eso nosotros vivíamos en ese pecado. Porque el amo era el pecado. Y el pecado era puesto por Satanás. Pecado es desobediencia a Dios. El diablo quiso que desobedeciera Adán y Eva a Dios. El diablo desobedeció a Dios. Por eso Adán es el que nos heredó el pecado. Y el diablo es el padre de toda maldad, de todo pecado. Es el padre. Por eso el diablo es el padre del pecado, y el pecado es el que esclaviza a todos. Y por esa razón es que obedecen al pecado. Obedecíamos al pecado. Y el mundo sigue obedeciendo a su amo, que es el pecado, que es el diablo. Entonces, aquí es que hemos sido justificados. Dice, ya han sido lavados por la sangre de Cristo. Ya han sido santificados por el Espíritu Santo, y ya han sido justificados por en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, en el nombre del Señor Jesús es que somos santificados y somos, justificados, hallados sin culpa. Esto es lo que el Señor quería que supiéramos para que no seamos condenados, para que vengamos a ser libres. Porque dice la Escritura que Jesús vino para darnos libertad, hacernos libres, libertad a los cautivos. A eso vino Jesús. Y todo el mundo está cautivo bajo las garras de Satanás, bajo su amo, que es el pecado. A eso vino Jesús, a darnos la libertad. Bueno, hermanos, este fue el estudio que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas. Y bueno, que Dios los bendiga. Y una vez más, si tienen alguna pregunta, duda, llámenme, que con gusto atenderé su llamado. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.